Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior terminamos de platicar sobre las medidas de garantía en particular que contempla el Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si quedó alguna duda al respecto. Esencialmente en este momento deberían ustedes tener claro en qué consiste cada una de las medidas de garantía que contempla el Código de forma particular, en qué se diferencia una de otra, cuándo procede una y cuándo procede otra, cuando más de alguna parecería ser procedente. Y también deberían tener claro que cuando estas medidas se piden con la demanda, se denominan medidas precautorias, y cuando se piden antes de la demanda es lo que erróneamente se conoce con el nombre de proceso cautelar. Si estamos bien con eso, podemos pasar a lo siguiente, que como ven aquí el título de la presentación es la garantía en las medidas de garantía. Ya en la clase anterior algo les decía yo que parecería ser un medio juego de palabras esto. Y es que lo que ocurre es que todos estos mecanismos que contempla el código para asegurar las resultas de un proceso de conocimiento o de un proceso de ejecución del artículo 523 en adelante, los agrupa bajo la denominación de medidas de garantía. El arraigo, la anotación de demanda, el embargo, el secuestro, la intervención y las providencias de urgencia, esas 6 son medidas de garantía. Y se denominan así porque el objetivo, la idea de que se otorguen estas medidas es precisamente que yo como demandante o como futuro demandante logre garantizar que el resultado de ese proceso, si me es favorable, se va a poder hacer efectivo. Es decir, si yo obtengo una sentencia favorable en ese proceso de conocimiento o en ese proceso de ejecución, esto se va a poder hacer efectivo, especialmente atendiendo a que el demandado no modifique la situación jurídica en la mayoría de casos en cuanto a los bienes, que no traslade la propiedad de esos bienes o que no los grave con una hipoteca, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que todos estos mecanismos tienen esa denominación de medidas de garantía. Yo como acreedor estoy a través de esos mecanismos tratando de garantizar mi derecho. Pero luego surge otra utilización de la palabra garantía en ese tema, y es que dice el código que yo como solicitante de la medida estoy obligado a responder de los posibles daños y perjuicios que esa medida pudiera causar, especialmente si mi demanda es declarada sin lugar o si, habiendo pedido la medida antes de la demanda, luego yo no presento la demanda dentro del plazo establecido en la ley. Entonces, especialmente en esos casos, estaré obligado a responder de los daños y perjuicios que la medida pudo haberle causado a la otra persona. Y dice la ley que la regla general es que yo tenga que garantizarle a que es el demandado o el futuro demandado, que si se produce alguno de estos supuestos, yo le voy a pagar esos daños y perjuicios que le causé. Entonces tengo que constituir una garantía. Y entonces por eso es que, para tratar de alguna forma de hacer alguna diferencia, vemos aquí en el título de la presentación un par de dibujitos. Dice al principio la garantía y vemos un símbolo de dinero. Esa es la garantía que yo como solicitante de la medida tengo que constituir a favor del demandado o del futuro demandado para garantizarle esos eventuales daños y perjuicios. Y es una garantía que se presta con respecto a las medidas de garantía. Vemos por ahí la mano del juez con su mallete, su martillito, decretando esa medida que yo le solicité. Entonces, por ahí va el tema de lo que vamos a ver a continuación. La regla general, decíamos, que establece el código es que para que se ejecute una medida que yo haya solicitado, debo constituir una garantía. Ya luego tiene varias excepciones esa regla, pero en principio esa es la regla general. Si yo pido alguna de estas medidas, tengo que constituir, antes de que la medida se ejecute, una garantía a favor del que la va a soportar por esos eventuales daños y perjuicios. Y entonces dice el artículo 531: de toda providencia precautoria
queda responsable el que la pide. Por consiguiente, son de su cargo las costas, los daños y perjuicios que se causen, y no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente a juicio del juez que conozca del asunto. Esta garantía, cuando la acción que va a intentarse fuere por valor determinado, no bajará del 10% ni excederá del 20% de dicho valor. Cuando fuere por cantidad indeterminada, el juez fijará el monto de la garantía según la importancia del litigio. Entonces ya vamos viendo algún par de cuestiones interesantes aquí. Primero, esa regla general en el sentido de que debe constituirse la garantía. Luego dice la norma que esa garantía es necesaria, es un requisito para que la medida se pueda ejecutar. Dice, no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente. Dicho de otra forma, la constitución de la garantía no es requisito para que el juez decrete la medida, es requisito para que la medida se ejecute. Entonces, en el orden del tiempo, yo le pido al juez la medida, el juez la decreta, pero se reserva el juez la ejecución de la medida. Normalmente las medidas precautorias, para la ejecución de las medidas precautorias se necesita un despacho o un oficio. Entonces el juez emite una resolución decretando la medida precautoria, decretando el embargo, el secuestro, la intervención o lo que vaya a pedir, pero no me da los oficios o los despachos que sean necesarios en tanto yo no constituya la garantía. Luego está la fijación del monto de la garantía. Perdón, del monto de la garantía. Hay dos posibilidades en cuanto a esto, dependiendo de si mi acción es de valor determinado o de valor indeterminado. Si es de valor determinado, es relativamente fácil. Lo que la ley hace es darle un parámetro al juez. Como ya se sabe cuál es el valor, el juez decide entre el 10 y el 20%, él fija el monto de la garantía. Si me preguntan a mí, no me parece muy razonable que exista ese rango, porque siendo una misma demanda por 1.000.000 de quetzales, digamos, podría toparme con un juez que me fije 100.000 quetzales de garantía y con otro juez que me fije 200.000 quetzales de garantía y con algún otro juez que me fije cualquier cantidad que esté en medio de esas dos. Y la ley ni siquiera dice qué elementos tendría que tomar en cuenta el juez para fijar la garantía más próxima a la suma menor o a la suma mayor. Entonces, debería ser un porcentaje fijo, el 10, el 20, el 15 o lo que el legislador hubiera querido, pero un porcentaje fijo, no tiene sentido que esté ese rango. ¿Qué quería decir algo? ¿No tendría que ver qué, perdón? La procedencia de, digamos, no se sabe si es de lavado de dinero, la garantía que está prestando, o tendría que verse eso en el proceso. No, para nada. Su compañero preguntaba si el juez no tendría que verificar el origen lícito de los fondos con el que yo garantizara, con los que yo constituyera esta garantía que me exige la ley para la ejecución de la medida precautoria. Definitivamente no. Por supuesto, si los fondos provienen de un delito o lo que ustedes quisieran, pues estaré sujeto a responsabilidades penales, pero son independientes de este proceso. Al juez civil no le corresponde verificar la legalidad de los fondos. Es lo mismo que si condenan al demandado a pagarme y me paga, el juez tampoco tiene por qué verificar, ni siquiera tiene los mecanismos legales para hacerlo, verificar la procedencia lícita de esos fondos con los que me pagaron. Eso no es materia del juez civil. Entonces decíamos que pues ahí está el parámetro que establece la ley. Es el juez el que decide entre el 10 y el 20% del monto del asunto. Y luego dice que cuando es de valor indeterminado, el juez fijará el monto de la garantía según la importancia del litigio. Ahí sí ya es más o menos lo que al juez se le ocurra, y por ser de valor indeterminado tampoco hay otra forma de hacerlo. Eso sí es razonable. Entonces dependerá de el análisis que el juez haga del asunto, la determinación de ese monto de la garantía que él va a hacer. Luego viene una cuestión bien importante que sobre todo es necesario resaltarla a la vista de los trabajos que ustedes presentaron. El siguiente párrafo de este artículo 531 establece que para el efecto de la fijación de la garantía, el que solicite una medida precautoria está obligado a proporcionarle al juez 3 datos. En la mayoría de casos, si no es que en todos de los trabajos que ustedes presentaron, no cumplieron con esto. Entonces,
Esta es la parte medular o una de las partes más importantes de uno de estos casos en los que se solicita antes de la demanda que el juez otorgue una medida de garantía. Porque al final de cuentas, como bien lo dice el primer párrafo del artículo, si yo no constituyo la garantía, el juez no va a ordenar la ejecución de esa medida. Entonces a mí lo que me interesa es que si yo le pido un embargo al juez, por supuesto me interesa que el juez decrete el embargo, pero más allá de eso me interesa que el embargo sea efectivo, que el juez me dé mi despacho y que yo lo pueda llevar al registro de la propiedad para que anoten la finca. Entonces, si me coloco yo en una situación en la que el juez no me va a dar mi despacho porque yo no constituí la garantía, de nada me sirve. Entonces, tengo que proporcionarle al juez esos elementos para que el juez me pueda fijar mi garantía, yo pueda constituir esa garantía y entonces la medida que el juez decretó se puede hacer efectiva, se puede ejecutar. Entonces dice la norma que yo le tengo que proporcionar al juez 3 datos concretos. La forma más adecuada de cumplir con esto es, luego de la narración de hechos que más o menos todos tuvieron en su memorial, yo debería, más o menos como cierre del asunto, hacer una indicación que en cumplimiento del segundo párrafo del artículo 531 del Código Procesal Civil y Mercantil, le indico al juez lo siguiente. Con claridad y precisión lo que va a exigir del demandado: resarcimiento de daños y perjuicios, por ejemplo. ¿Cuál es la cuantía de la acción? 100,000 quetzales. ¿Cuál es el título de ella? Y aquí nos tenemos que detener un poco y retrocedamos a los dos anteriores. Primero dice determinar con claridad y precisión lo que va a exigir del demandado. Esto es la pretensión que yo voy a plantear en contra de este demandado. Aquí la ley en este segundo párrafo del artículo 531 está trabajando bajo el supuesto de que yo la medida la estoy pidiendo antes de la demanda. Por eso dice, a determinar con claridad y precisión lo que va a exigir del demandado en ese proceso futuro, en esa demanda que yo voy a presentar después. Entonces, como todavía no existe, si esto se estuviera pidiendo dentro de la demanda, pues obviamente en la petición de fondo de la demanda se estará indicando qué es lo que estoy pidiendo del demandado. La mención sería innecesaria. Pero como lo estoy pidiendo antes de la demanda, pues si no se lo digo de forma expresa al juez, el juez sabe que pasó algo entre el demandado y yo, porque yo ya se lo expuse en el apartado de hechos, pero no sabe qué es lo que yo voy a pedir. No sabe si voy a pedir que se cumpla el contrato, si voy a pedir que se rescinda el contrato, que se resuelva, que se declare nulo, que me pague daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Entonces se lo tengo que decir, como dice la norma, con claridad y precisión. Luego dice, el segundo requisito es indicar cuál es la cuantía de la acción. ¿Y por qué? Porque, como dice el primer párrafo, de eso va a depender el monto de la garantía. Si es de valor indeterminado, el juez lo va a determinar atendiendo a la importancia del litigio, y si es de valor determinado, el juez lo va a fijar esa garantía entre un 10 y un 20%. Salud. Sí, por supuesto. Y luego dice a indicar el título de ella. Por ella se está refiriendo siempre a la acción. Dice, debo indicar cuál es el título de la acción. ¿Se recuerdan cuando platicamos de los requisitos de la demanda? Les hablé algo de los elementos de la acción. Les dije que esos elementos de la acción nos iban a servir para muchas cosas durante el curso del semestre, y una de ellas es esto. Aquí, cuando la norma hace referencia al título de la acción, no está haciendo referencia a un título ejecutivo, porque en principio ni siquiera es en todos los casos que lo que viene después sea un proceso de ejecución. Podría ser que lo que se va a plantear después sea un proceso de conocimiento. Entonces, cuando la norma utiliza aquí la palabra título, no es en referencia a un título ejecutivo, sino es en referencia a uno de los elementos de la acción. La acción, dijimos, tiene 3 elementos: sujetos, objeto y causa. Los sujetos, el demandante y el demandado; el objeto, que es la pretensión; y la causa, que son los hechos en virtud de los cuales yo estoy planteando esta pretensión. Y dijimos que doctrinariamente la causa también se conoce con el nombre de título. Entonces, cuando la norma hace aquí referencia al título de la acción, a lo que está exigiendo es que yo haga una mención muy sucinta de cuáles son los hechos en virtud de los cuales yo voy a plantear esta demanda.
Ya de hecho, los mencioné de forma más o menos resumida en los anteriores párrafos de este apartado. Ahora hago todavía un mayor resumen del tema y de manera muy sucinta le indico al juez cuáles son los hechos en virtud de los cuales yo voy a presentar esta demanda, y entonces ya está el juez en condiciones de determinar el monto de la garantía que yo debo constituir. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, tenemos por acá, del lado izquierdo de la pantalla, las 6 medidas de garantía que contempla específicamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Y luego tenemos algunos momentos en los que, dependiendo de la medida de garantía de la que estemos hablando, será necesario constituir garantía o no para que ésta se haga efectiva. Entonces, tenemos por aquí 3 posibilidades. Dice, la primera es antes de la demanda. Si yo la medida la pido antes de la demanda, todavía no hay demanda y yo inicio un expediente con el único objeto de que el juez me concede un embargo, un secuestro, una intervención, etcétera, ¿en qué casos tengo que constituir garantía y en qué casos no? Luego dice, con la demanda. Igual, si no lo estoy pidiendo antes de la demanda, sino dentro de la misma demanda, una de mis peticiones de trámite es que el juez decrete una medida precautoria, ¿en qué casos tengo que constituir garantía y en cuáles no? Y luego tenemos al final todavía otra posibilidad, la constitución de garantía a solicitud del demandado, que ya vamos a platicar de eso en un momento. Cuando la medida la pido antes de la demanda, no hay excepción a la regla. En cualquiera de los 6 casos, yo tengo que constituir una garantía. Si yo inicio un expediente con el único objeto de que me decreten un arraigo, pues tengo que constituir garantía. Con el único objeto de que me decreten un secuestro, tengo que constituir garantía, y así con todas las demás. Siempre sujeto a lo que habíamos platicado en cuanto a la anotación de demanda, que hay algunos que dicen que no procede la anotación de demanda antes de la demanda. Yo considero que sí. Ahí ustedes se formarán su propia opinión, pero el hecho es que en el caso de que la medida se pida antes de la demanda, no hay excepción a la regla, siempre tengo que constituir la garantía. De lo contrario, no se ejecuta la medida precautoria, o la providencia precautoria, mejor dicho. Luego, ¿qué pasa si la medida la pido con la demanda? Y entonces ya vemos por ahí que aparecen 3 casos en los que no es necesario constituir garantía. Y esto lo vemos en el artículo 532. Dice, cuando la medida precautoria no se solicita previamente, sino al interponer la demanda, no será necesario constituir garantía en el caso de arraigo, anotación de demanda e intervención judicial. Esos 3 es tajante el código, decir, en estos 3 casos no debe constituirse garantía si la medida se pide con la demanda. Y luego tenemos otros 2, el embargo y el secuestro. Probablemente no alcanzan a leer ahí, pero en ambos casos dice no si está establecido en la ley o la demanda se funda en prueba documental. ¿Y esto por qué? Porque el siguiente párrafo del mismo artículo 532 dispone que tampoco será necesaria la constitución previa de garantía cuando en la demanda se solicite el embargo o secuestro de bienes, si la ley autoriza específicamente esa medida en relación al bien discutido, o si la demanda se funda en prueba documental que a juicio del juez autorice dictar la providencia precautoria. Casos en los que la ley específicamente haga referencia a que se va a otorgar una medida precautoria en particular son muy pocos, pero el segundo supuesto que está establecido en este párrafo sí es bien común, cuando la demanda se funda en prueba documental y que a juicio del juez haga procedente el otorgamiento de la medida. Un altísimo porcentaje de casos, podríamos decir casi la totalidad de los casos, se fundan de una u otra manera en prueba documental, en documentos. Entonces, si yo presento mi demanda, parte del fundamento probatorio de esa demanda la constituyen documentos, y como dice el artículo 107 del Código, acompaño esos documentos a la demanda, no es necesario, en el caso del secuestro y del embargo, que se constituya garantía. Ahorita estamos platicando del 532.
Entonces nos quedan las providencias de urgencia. Lo que hace el artículo 531 es establecer una regla general, que es lo que ustedes tienen donde dice antes de la demanda. La regla general es: hay que constituir la garantía para que la providencia precautoria se pueda ejecutar. Luego, en la columna del centro tenemos excepciones a la regla. No es necesario, en el caso del arraigo, la anotación de demanda y la intervención. Y luego dice: tampoco en el caso del embargo y el secuestro, sí hay prueba documental. Pero el último supuesto, el de las providencias de urgencia, no está mencionado dentro de las excepciones a la regla. Entonces, ¿y tiene su razón de ser esto? Porque lo que ocurre es que, como en las otras 5 medidas de garantía, la misma ley determinó cuál es su contenido, cuál es su alcance, cuál es su naturaleza, en qué consisten, entonces es fácil determinar cuáles son los impactos que esa medida podría tener en el demandado. En cambio, las providencias de urgencia, como lo que hizo el legislador fue dejar una puerta abierta ahí para que en un caso muy especial, que no me sirviera ninguna de las otras medidas específicamente previstas, yo pudiera pedir cualquier cosa. Pues entonces, como es tan indeterminado qué es lo que yo pudiera pedir y qué es lo que el juez pudiera conceder, entonces siempre voy a tener que constituir garantía en esos casos, no importa si la medida la pido antes de la demanda o si la pido con la demanda. Y finalmente dice garantía a solicitud del demandado. Aquí nos vamos al siguiente párrafo de este mismo artículo 532. La norma dispone que, sin embargo, en los casos de anotación de demanda, intervención judicial, embargo o secuestro, que son los que ven ustedes aquí marcados, son 4 casos en los que sí hay que constituir garantía, pero es a solicitud del demandado. Y la constitución de la garantía no es previa a la ejecución de la medida, sino es posterior. Entonces dice: sin embargo, en los casos de anotación de demanda, intervención judicial, embargo o secuestro que no se originen de un proceso de ejecución, dicho de otra forma, que se originen de un proceso de conocimiento, el demandado tiene derecho a pedir que el actor preste garantía suficiente a juicio del juez para cubrir los daños y perjuicios que se le irroguen si fuere absuelto. Si la garantía no se presta en el término o monto señalados por el juez, la medida precautoria dictada se levantará. Para los efectos del párrafo anterior, el término para constituir la garantía no será menor de 5 días. Entonces, en el caso de estos 2 últimos párrafos, la situación funciona al revés. Si nos quedáramos con el primer supuesto, el que es antes de la demanda, ahí lo que ocurre es que si yo inicio un expediente con el único objeto de que el juez me otorgue el embargo sobre una finca, por ejemplo, yo presento mi solicitud inicial, el juez le da trámite, y al darle el trámite, otorga la medida. Entonces el juez otorga la medida y me dice: se decreta el embargo sobre la finca tal, folio tal, del libro tal, y para la ejecución de la medida, el solicitante deberá constituir una garantía por la suma de tanto. Entonces, yo constituyo mi garantía, en cualquier forma. Lo más común y lo más práctico es comprar se llama seguro de caución ahora, lo que antes era una fianza. Voy a una entidad aseguradora, compro un seguro de caución, le presento al juez la póliza, y entonces ya acreditado que la garantía fue prestada, el juez me da mi despacho, voy y lo inscribo. Eso es lo que pasa con el primer supuesto, cuando lo pido antes de la demanda. Aquí en esto del tercer supuesto que estamos viendo, garantía, solicitud del demandado, funciona al revés. Yo pido mi medida precautoria en la demanda. El juez decreta la medida precautoria y, como la estoy pidiendo en la demanda, no me pide que constituya una garantía. Me decreta la medida precautoria y de una vez me da mi despacho. Me llevo mi despacho, lo llevo al registro de la propiedad, se hace la anotación. Cuando el demandado se entere del tema, el demandado puede ser que haga uso de este derecho, que formule esta petición al juez, o que no lo haga. Esa ya es una ventaja que puedo obtener. Tal vez son más los casos en los que el demandado no
pide que se constituya la garantía que aquellos en los que sí lo piden. Entonces, si el demandado no pide que se constituya la garantía, pues ahí se mantendrá vigente el embargo hasta que transcurra aquello de los 5 años que ya platicamos en su oportunidad. Y luego que la ejecución del embargo en estos casos es mucho más rápida, porque yo no tengo que ir a comprar mi seguro de caución o a constituir una hipoteca o lo que fuera para garantizarle al demandado. De una vez me da mi despacho y ya esa constitución de garantía, si la pide el demandado, es para que se mantenga la medida precautoria. La medida precautoria ya fue otorgada, ya está ejecutada, entonces el demandado formula su solicitud y ahí hay dos opciones. Yo puedo constituir esa garantía que el juez me fijó, caso en el cual la medida se mantiene, o puedo dejar transcurrir el plazo sin constituirla y entonces la medida se levanta. ¿Está claro el punto? ¿Está clara la diferencia entre los distintos supuestos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué manda? Es lo que dice aquí la norma. Para el efecto del último párrafo del 532, para los efectos del párrafo anterior, el término para constituir la garantía no será menor de 5 días. Ajá. Entonces, si vamos de izquierda a derecha en sus pantallas, usted tiene primero enumeradas las 6 medidas de garantía que contempla el código. Luego tiene una referencia a la regla general. Si yo pido la medida antes de la demanda, siempre tengo que constituir garantía. Luego hay unas excepciones a esa regla. Hay algunos casos en los cuales no tengo que constituir garantía si la medida la pido en la demanda. Y luego hay unas situaciones excepcionales que serían como el capítulo 2 de este caso en el que lo pedí con la demanda. Yo pedí el embargo con la demanda, por lo tanto no tuve que constituir garantía, ya la medida precautoria está ejecutada. Usted como demandado se entera que pesa este embargo sobre un bien de su propiedad y entonces usted se presenta ante el juez y le dice: señor juez, usted decretó este embargo, entonces le pido que a este señor Roberto Alonso usted le ordene constituir una garantía por los daños y perjuicios que me puede causar. Entonces el juez dice: tiene usted razón, ahí la ley establece su derecho, entonces le vamos a ordenar a este Roberto Alonso que constituya una garantía por 100,000 quetzales. Y para que se mantenga vigente esa medida precautoria, y tiene 5 días para constituir su garantía. Entonces yo voy, compro mi seguro de caución, le presento la póliza al juez en esos 5 días, la medida se mantiene. O dejo yo pasar los 5 días porque a lo mejor no tenía dinero para comprar el seguro de caución o no me interesó o lo que fuera, entonces la medida se levanta. ¿Qué manda? Por supuesto. ¿Alguien más? Entonces todavía en el último caso hay dos medidas de garantía a las que no hemos hecho referencia: el arraigo y las providencias de urgencia. En el arraigo dice aquí que no. La ley, cuando hace su enumeración de los casos en los que el demandado puede pedir que a mí como demandante me fijen una garantía para mantener vigente la medida precautoria, no contempla el arraigo. Y no lo contempla porque, como hemos dicho en otras oportunidades, hay mecanismos mucho más sencillos para levantar el arraigo, esencialmente la constitución de un mandatario. Entonces no tiene mucho sentido que nos perdamos en ese tema. Y luego el último, el de las providencias de urgencia. Y dice aquí no por innecesario. ¿Y por qué es innecesario? Porque no importa si la medida la pedí antes de la demanda, tengo que constituir garantía, y si la pedí con la demanda, también tengo que constituir garantía. Entonces ya esos eventuales daños y perjuicios que yo le pudiera causar al demandado con las providencias de urgencia ya están siempre garantizados. Por lo tanto, en ese caso no nace ese derecho para el demandado. ¿Tú estás aquí? ¿No? ¿Nadie? Entonces dice por aquí:
secuencia de la prestación de garantía y ejecución de la medida, es decir, en qué orden van las cosas entre la constitución de garantía que yo como solicitante de la medida debo hacer a favor del demandado o del futuro demandado y la ejecución de esa medida precautoria. Y entonces dice que esta secuencia de la que vamos a platicar es cuando la medida se solicita previamente a la demanda. Y tiene sentido porque en ese caso es cuando la regla general es siempre hay que constituir garantía. Cuando la pido con la demanda son muchísimos más los casos en los que no se constituye garantía. Entonces, dice por aquí que tenemos 3 momentos importantes a este respecto. El otorgamiento de la medida, es decir, cuando el juez en una resolución dice se decreta el embargo, se decreta el arraigo, se decreta la intervención o se decreta lo que fuera que yo estuviera pidiendo. Luego tenemos la garantía que yo como solicitante de la medida debo constituir a favor del demandado o del futuro demandado. Y luego en celeste dice la ejecución de la medida. El otorgamiento de la medida, que es lo que está en anaranjado, el primer cuadrito, ocurre en un solo momento. El juez solo dicta una resolución en la que decreta la medida y ya en cuanto a decretar la medida el juez no se vuelve a pronunciar. Está decretada y está decretada hasta nueva orden del juez. En cuanto a la garantía que yo como solicitante de la medida debo constituir a favor de este futuro demandado, hay 3 distintos momentos. Dice por aquí que está la fijación, la constitución y la acreditación. ¿Usted se quedó atrás con algo? Entonces, la fijación de la medida precautoria, de la garantía, también la hace el juez. Cuando dice, se decreta el embargo sobre la finca tal, y para la ejecución de la medida el señor fulano deberá constituir una garantía por la cantidad de tanto, con ese parámetro que me da la ley, entre el 10 y el 20% si es de valor determinado y según la importancia del asunto si es de valor indeterminado. Entonces, al decretar la medida precautoria, el juez también me fija la garantía que yo debo constituir a favor de ese futuro demandado. Luego está la constitución de la garantía, es decir, que yo efectivamente cumpla con esa garantía que me fijó el juez, que haga un depósito en la tesorería del organismo judicial, que constituye una hipoteca a favor de este futuro demandado, que constituye una garantía mobiliaria a favor de este futuro demandado. Lo de la hipoteca y la garantía mobiliaria, lo normal es que no ocurra, pero por lo menos legalmente tengo la posibilidad. Y lo más común, decíamos, porque sobre todo es lo más barato, que yo compre un seguro de caución, lo que antes era una fianza. Entonces voy a una institución afianzadora, a una aseguradora ahora, compro mi seguro de caución, me dan una póliza y esa póliza se la presento al juez, que es precisamente lo último que está ahí en ese cuadrito, que dice la acreditación, que yo le acredite al juez, le compruebe al juez que ya constituí la garantía. Si lo que hice fue comprar un seguro de caución, le presento la póliza. Si lo que hice fue un depósito en la tesorería del organismo judicial, le presento el recibo de la tesorería del organismo judicial, etc. Y del lado azul, el último cuadrito, en cuanto a la ejecución de la medida, tenemos un momento en el que el juez me otorga los oficios o despachos que fueran necesarios. En el caso del ejemplo que tenemos, me da mi despacho para el registrador de la propiedad. Y luego tenemos ya la ejecución propiamente dicha. En el caso del ejemplo, cuando el registrador de la propiedad hace la anotación sobre la finca. Entonces, dice por acá, el interesado debe pedir, o sea, yo como solicitante del embargo en el caso del ejemplo, tengo que pedirle al juez que me otorgue la medida. También tengo que pedirle al juez que me fije la garantía que debo prestar para que se haga efectiva la medida, y le tengo que pedir al juez que me dé los oficios o los despachos que sean necesarios. En el caso de este ejemplo, mi despacho al registrador de la propiedad. Esas 3 cuestiones se las tengo que pedir en el memorial en donde solicite esta medida. Digamos que como esto es antes de la demanda, sería en el memorial que varios de ustedes trabajaron, en ese memorial yo le tendría que pedir estas 3 cosas al juez: que me otorgue la medida, que me fije la garantía y que me entregue los oficios o los despachos que sean necesarios.
Luego dice que el juez en su primera resolución hace dos cosas: decreta la medida y además fija la garantía. Entonces, en el caso del ejemplo, el juez dice: se decreta el embargo sobre la finca tal, folio tal, del libro tal. Ya decretó la medida y además fija la garantía. Para la ejecución de la medida precautoria, el solicitante deberá constituir una garantía por el monto de 100,000 quetzales, por ejemplo. Lo siguiente que pasa es que el interesado, yo como solicitante de la medida, debo constituir esa garantía. Y dice aquí, por ejemplo, la póliza de fianza, que ahora se denomina seguro de caución. Voy a la institución aseguradora, llevo una copia de la resolución, pido que quiero constituir una garantía por el monto de 100,000 quetzales a favor de este señor, pago lo que la institución me cobra. Digamos que por 100,000 quetzales, por ponerles un ejemplo, me cobrarán unos 500 o 1,000 quetzales por el seguro de caución. Y entonces, no, sería, sí, más o menos por ahí andará, unos 500 o 1,000 quetzales por el seguro de caución. Me dan mi póliza y esa ya la presento yo al juez, que eso vendrá después. O sea, ahorita de lo que estamos hablando es de la constitución de la garantía. Luego viene que el interesado le acredita al juez haber constituido esa garantía. Entonces, en el caso del ejemplo, yo tendré que presentar un memorial muy sencillo, diciéndole al juez que en su resolución tal me fijó una garantía por el monto de 100,000 quetzales, que ya la constituí mediante este seguro de caución y que para comprobarlo, aquí le presento la póliza. Y entonces ya está acreditado que yo cumplí con la constitución de esa garantía. Y entonces el juez, frente a este memorial, emite una segunda resolución, en la cual dice: en virtud de haberse acreditado que se constituyó la garantía, líbrense los despachos para la ejecución de la medida, que si se recuerdan, la medida está otorgada desde la primera resolución, solo que nos quedamos como en pausa en ese procedimiento hasta que yo cumpla con constituir y acreditar esa garantía. ¿Qué mando? En ese punto ahí también hay un plazo de para acreditarla o no. No, para nada, porque lo que pasa es que es diferente. Cuando el 532 hace referencia a los 5 días, el tema es que su finca ya está embargada. Entonces, si el juez solo me dijera a mí: para mantener la medida precautoria usted tiene que constituir una garantía por 100,000 quetzales, y no me pone un plazo, pues lo dejo morir y nunca cumplo y la medida precautoria se mantendrá vigente. En cambio, aquí es al revés, porque como la medida precautoria todavía no está ejecutada, usted en nada se está viendo perjudicado simplemente porque el juez decretó el embargo. Usted se va a ver perjudicado cuando el juez me dé mi despacho y yo lo lleve al registro de la propiedad. Entonces ya es un tema de diligencia mía como interesado en ese embargo, conseguir lo más pronto posible, en el caso del ejemplo, el seguro de caución, para podérselo acreditar al juez y que me dé mi despacho. Pero si me quiero tardar un mes, pues me puedo tardar un mes y no hay problema. Entonces el juez dicta, ¿qué más? Entonces, uno podría, en su modelo de solicitud de las medidas precautorias, dentro de las peticiones, incluir que el juez dice o que el juez determine la garantía que se debe aplicar para... Lo tiene que pedir. Que está, vamos a ver, aquí esto moradito que está, dice en la primera viñeta: el interesado pide, 2, la fijación de garantía que debe prestar el propio solicitante para que se haga efectiva la medida. Entonces usted lo tiene que pedir. Lo que sí no debe hacer usted es establecer el monto, sobre todo cuando es un asunto de valor determinado. Cuando es un asunto de valor determinado ya se sabe que es entre el 10 y el 20%. Usted no tendría algún elemento como para decirle al juez: quiero que me la fijen el 10%. Por supuesto, tampoco tendría lógica que se la pidieran el 20%. Usted lo deja ahí a que el juez tome su decisión. Si fuera un asunto de valor indeterminado, aunque no es obligatorio, sí sería recomendable que usted le proporcione mediante su argumentación algunos elementos de juicio al juez, como para que él se forme una idea de cuál debería ser el monto por el que debería fijar la garantía. Por ejemplo, para no dar nadie, porque se tomaría en cuenta para... Es que no es tanto la medida en sí misma lo que tiene que tomar en cuenta el juez, sino la norma dice la importancia del asunto.
Es decir, aunque el asunto como tal es de valor indeterminado, ¿qué repercusión económica puede tener el tema? Por ejemplo, si es una demanda de nulidad o va a ser una demanda de nulidad de un negocio jurídico. Esa tal vez no nos sirve porque esto es un embargo. Si fuera una demanda de rescisión de un contrato, entonces usted quiere pedir un embargo para garantizar los efectos de esta medida. Digamos que no era un contrato de disposición de la cosa, sino era un contrato mercantil, un contrato de suministro. Entonces usted quiere la rescisión de este contrato de suministro y quiere que el juez le otorgue, o va a pedir la rescisión del contrato de suministro, y usted quiere que el juez le otorgue un embargo para garantizar las resultas de ese proceso. Entonces la rescisión como tal es un asunto de valor indeterminado, pero por supuesto no será lo mismo la rescisión de un contrato de suministro en el cual a su oficina profesional como abogada le iban a dejar mensualmente los útiles de oficina por 1,000 quetzales al mes, que si es un contrato de suministro para una gran industria donde lo que se suministraba era por 10 millones de quetzales al mes. Entonces, más o menos esos elementos de juicio le debería usted proporcionar al juez para que se pueda ir formando una idea de cuál es la importancia del litigio, como dice la norma, y entonces cuál es el monto de la garantía que él debería fijar. ¿Qué manda? En el apartado de hechos. Entonces decíamos que el juez dicta esta segunda resolución en donde ya tiene por constituida la garantía y ordena librar los oficios o los despachos que fueran necesarios. En el caso del ejemplo es un despacho al registrador de la propiedad. Lo siguiente es que efectivamente el juez cumpla su misma resolución, es decir, salud, que me dé mis oficios o mis despachos. En el caso del ejemplo este despacho al registrador de la propiedad. Y finalmente que el interesado, yo como solicitante de la medida, presente el oficio o despacho a donde corresponda y que se ejecute la medida. En el caso del ejemplo, que yo lleve el despacho al registro de la propiedad y que el registrador haga la anotación sobre la finca. ¿Qué manda? Porque es muy interesante el que presenta los oficios, no tendría que ser el juez el que ordene al registrador, en este caso, la anotación. El juez se lo ordena. El juez se lo ordena. Vamos a ver, desde que el juez dicta su primera resolución y el juez dice se decreta el embargo sobre la finca tal, eso ya lleva implícita una orden de que eventualmente el registrador haga una anotación sobre la finca. Luego esa orden que estaba solo implícita en la resolución se vuelve explícita con el texto del despacho. En el texto del despacho el juez le dice al registrador de la propiedad, hace saber que dentro del juicio tal se dictó la resolución que en su parte conducente dice tal cosa. Y por tanto, para que usted haga una anotación de embargo sobre la finca tal, folio tal, del libro tal, el libro del presente despacho. Ya está clarísimo qué es lo que el registrador tiene que hacer. Pero lo que pasa, sobre todo en casos como esos, que son medidas que deben ejecutar registros públicos, es que usted tiene que pagar un arancel en este caso por la anotación de embargo, no es gratis. Si fuera un embargo de cuentas bancarias, por ejemplo, ahí no se paga nada. Entonces se puede mandar de oficio, y de hecho en muchos casos se manda de oficio. Pero en el caso del embargo para el registro de la propiedad, hay que pagar. Entonces, obviamente eso no lo va a pagar el juez. Usted como interesada tiene que agarrar su despacho, llevarlo y pagar por la operación registral. Entonces estamos claros con esa secuencia. Y eso sobre todo nos determina, pues, por lo menos un par de peticiones que yo debería tener en mi solicitud inicial cuando yo pido estas medidas antes de la demanda. Entonces yo le tendría que decir al juez, pues las peticiones de puro trámite que tenemos al inicio, luego llego a una donde le pido que admita para su trámite las diligencias, que sería el equivalente a si esto fuera una demanda, cuando le pido que admita para su trámite la demanda. Entonces tendré una petición en donde le pido que admita para su trámite las diligencias. Luego tendré una siguiente petición en donde le pido que decrete el embargo sobre la finca tal, folio tal, del libro tal.
Luego tendré una siguiente petición en donde le pido que me fije el monto de la garantía que tengo que constituir para efectos de que se ejecute la medida precautoria. Y luego tendré una siguiente petición en donde le indico que una vez acreditado haberse constituido la garantía, se libre el despacho para la ejecución de la medida. Sí lo tiene que pedir, pero su misma petición tiene que ir condicionada. Entonces, en la secuencia, usted le pide que le decrete la medida. Luego le pide que le fije la garantía que tiene que usted que constituir para que se haga efectiva la medida. Y luego le pide que una vez que usted acredite haber constituido la garantía, le libre el despacho. ¿Algo más con esto? ¿No? Esencialmente, el mecanismo más común de comunicación que tiene el juez para con personas ajenas al litigio es un oficio. Despachos usted tiene de dos tipos. Uno es para todos estos efectos, sobre todo de las medidas precautorias, cuando la medida precautoria se va a ejecutar en un registro público. Entonces, cuando, en el caso del ejemplo que tenemos, que es el embargo sobre una finca que está inscrita en el registro de la propiedad, como se está dirigiendo a un registrador, es un despacho. Si fuera, por ejemplo, una intervención en la que, entre otras cosas, hay que anotar la intervención en el registro mercantil, al registrador mercantil también le va a liberar un despacho, porque para los restantes registros públicos aplican supletoriamente las normas que aplican para el registro de la propiedad. Entonces, cuando vaya esto para cualquier registro público será un despacho. Luego también tiene usted despachos en materia de comunicación entre tribunales. Cuando el juez se dirige a un tribunal de categoría superior, le envía un suplicatorio. Cuando se dirige a uno de la misma categoría, le envía un exhorto. Y cuando se dirige a un inferior, le envía un despacho. Como cuando el juez de primera instancia le pide al juez de paz que practique una diligencia, le envía un despacho. Pero eso es otra cosa. Entonces, para estos efectos de las medidas precautorias, la regla general es oficio. Pero si va dirigido a un registrador, es un despacho. Entonces, ¿claros con las garantías? Bueno, entonces, una pregunta bastante interesante: si yo soy abogado del demandado y también si soy abogado del demandante, ¿cómo obtener el levantamiento de las medidas precautorias? Si soy abogado del demandado, obviamente me interesa porque en la mayoría de casos esa es la urgencia que tiene el demandado con respecto a su caso. Esta medida precautoria me está perjudicando, quiero que me la levante. Y si soy abogado del demandante, pues tendré que tener el cuidado de que evitar que ocurran ciertas cosas para que no se puedan levantar las medidas precautorias, o por lo menos que no se puedan levantar sin que mi cliente quede adecuadamente protegido. Hay casos en los que es inevitable y hay casos en los que no pasa nada si se levanta la medida precautoria, como cuando el demandado está arraigado y constituye un mandatario. Pues no importa, si hay que notificarle, notificamos a través del mandatario y no importa que se vaya del país. Pero hay otros, como por ejemplo en el caso este del embargo sobre un bien que está inscrito en el registro de la propiedad. Ahí sí yo tengo que tener el cuidado de no dejar que transcurran los 5 años, porque si transcurren los 5 años cualquiera puede pedir el levantamiento de esa medida y entonces mi cliente se queda sin algo que garantice las resultas del proceso. Entonces siempre tengo que tener presente, en función de la medida que yo pedí, cómo se podría levantar esa medida, y tengo que velar porque ese mecanismo no sea uno que deje desprotegido a mi cliente. Entonces vamos a ir viendo distintas posibilidades
que también van en función de cuál es la medida de la que estamos hablando. Nuevamente tenemos entonces las 6 medidas que específicamente contempla el código en los artículos 523 y siguientes, y vamos a ir viendo distintos mecanismos de levantamiento de esas medidas precautorias, y vamos a ir viendo cuáles son aplicables a esas medidas precautorias y cuáles no. Por ejemplo, ya vamos a detallar en qué consiste cada una, pero vemos por aquí en la primera columna esta de acá que impugnando una resolución puedo obtener el levantamiento de cualquiera de todas las medidas. También lo puedo obtener si la demanda no se presenta en los 15 días, pero por ejemplo la columna de la derecha, si el actor no presta garantía a solicitud del demandado, solo lo puedo obtener en las 4 intermedias, no lo puedo obtener ni en el arraigo ni en las providencias de urgencia. Y así vamos a ir viendo varias. Son varios mecanismos los que existen, no nos caben todos en una sola diapositiva, sería esto ilegible, entonces vamos a ver varias diapositivas en esta misma línea de pensamiento. Entonces establece en principio que mediante la impugnación de una resolución yo puedo obtener el levantamiento de cualquiera de todas las medidas de garantía, obviamente si la impugnación es declarada con lugar. Normalmente el mecanismo de impugnación sería un recurso de revocatoria, porque la medida de garantía fue decretada en un decreto, valga la redundancia, fue ordenada en un decreto. Entonces, si resulta que había una razón por la cual legalmente no era procedente esa medida de garantía, y a pesar de eso el juez la decretó, yo impugno esa resolución, y si el juez declara con lugar mi impugnación, como consecuencia de eso se tendrá que levantar la medida precautoria. Ejemplos de esto, lo que decíamos que el decreto 15-71 del Congreso establece que cuando hay un embargo o hay garantía suficiente para el cumplimiento de la obligación, el juez no debería decretar un arraigo, a no ser que fueran circunstancias muy especiales. Si a pesar de la existencia del embargo o de una hipoteca, por ejemplo, el juez decretara un arraigo, yo podría interponer un recurso de revocatoria en contra de esa resolución, y si el juez declara que debería declarar con lugar ese recurso de revocatoria, se levantaría el arraigo. Obviamente el embargo quedaría vigente, pero se levantaría el arraigo. Si por ejemplo el juez decreta una intervención en un caso en el que no le propusieron un depositario, o decreta un secuestro en un caso en el que no le propusieron un depositario, pues la medida igual fue incorrectamente decretada mediante un recurso de revocatoria, debería esto levantarse. Si el juez decretara el embargo de las cuentas bancarias de una sociedad, que ya dijimos que cuando es el demandado es titular de una empresa mercantil, lo que debería ocurrir es que se pida y se decrete la intervención de la empresa. Entonces, si el juez decretara, por ejemplo, el embargo de unas cuentas sin haber calificado que esto no perjudicaba la marcha normal de la empresa, igual se podría impugnar esa resolución. Y así, en cualquier caso en el que yo considere que la medida precautoria legalmente no procedí, yo puedo impugnar esa resolución, y si declaran con lugar mi impugnación, lo que procederá será el levantamiento de la medida. Siguiente columna dice: si no se presenta la demanda en el plazo de 15 días. Esto obviamente pensando en que la medida se haya pedido antes de la demanda, que hayamos conformado un expediente solo para solicitar y que se decretara la medida. Si la medida fue solicitada en la demanda, pues obviamente esta posibilidad no aplica. Pero cuando la medida se pide antes de la demanda, el artículo 535 del Código dispone que, ejecutada la providencia precautoria, ojo que habla de una vez que la providencia precautoria esté ejecutada. Recuerden que estamos hablando del caso en el que la medida se pidió antes de la demanda. Eso quiere decir que para la ejecución de la medida yo tuve que haber constituido una garantía. Entonces, yo presenté mi solicitud inicial, el juez dictó su primera resolución en la que decretó la medida y me fijó la garantía que yo tenía que prestar. Yo fui a ver cómo constituía la garantía, regresé, le acredité al juez que había constituido esa garantía,
el juez me dio mi oficio o mi despacho. En el caso del ejemplo, me dio mi despacho para el registrador de la propiedad. Yo llevé ese despacho al registro de la propiedad y el registro hizo una anotación de embargo sobre la finca. Esa anotación de embargo es la ejecución de la medida. Y entonces ahí, ese es el momento que determina que yo ya debo presentar mi demanda. Entonces dice, ejecutada la providencia precautoria, el que la pidió deberá entablar su demanda dentro de 15 días, si el proceso hubiere de seguirse en el lugar en que aquella se dictó. Si debiere seguirse en otro lugar, el juez tomará en cuenta el término de la distancia. Si el actor no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, es decir, si no presento la demanda dentro de los 15 días, la providencia precautoria se revocará al pedirlo del demandado previo incidente. Entonces, que de hecho habla aquí de demandado, pero en realidad no sería demandado porque nunca se presentó la demanda. Además, podía haber sido mucho más práctica la regulación aquí, porque ¿qué es lo que pasa? El juez ya me dio mi despacho para el registrador de la propiedad, yo ya lo llevé, ya me lo operó, y entonces tengo 15 días para presentar la demanda. Pero la norma no me ordena que yo le compruebe al juez que presenté la demanda, que sería lo más práctico. Entonces, si la norma ordenara que yo le acreditara al juez haber presentado la demanda, pues nos ahorraríamos todo ese incidente posterior al que hace referencia a la norma. El mismo juez que me decretó la medida, debería estar pendiente del transcurso de esos 15 días, y si en los 15 días no le compruebo que ya presenté la demanda, de oficio el juez debería levantar la medida precautoria. Pero como la ley no ordena que yo se lo acredite al juez, entonces puede ser que yo efectivamente haya cumplido con presentar la demanda dentro de los 15 días. No sabemos. Entonces, que eventualmente iba a ser demandado, se presenta ante el juez y le dice: señor juez, usted decretó esta medida en mi contra, transcurrieron 15 días y este señor no presentó la demanda. Entonces, como no hay forma de saber si la presenté o no, entonces se tramita esto por el procedimiento de los incidentes, para darme la oportunidad ahora de que yo le compruebe al juez que sí presenté esa demanda, o en su caso que no la presenté, y entonces se levanta la medida. Ajá. Ajá. Pero no es después de la resolución, es después de la ejecución. En el caso del ejemplo que tenemos, ese es un ejemplo clarísimo del registro de la propiedad. El juez dicta su resolución y entonces dice: señor solicitante, le decreto el embargo que usted me está pidiendo, pero para hacerlo efectivo, usted tiene que constituir una garantía. Supongamos que yo me tardo un mes en ir a tramitar el seguro de caución y presentárselo al juez, y entonces me da el despacho. Y supongamos que a mí se me olvida y dejo entre el baúl del carro el despacho, y 3 semanas después me acuerdo y lo presento. Y digamos que todavía el registrador se tarda 1 semana más en operar el despacho. Entonces ahí prácticamente tenemos 2 meses desde que el juez dictó su resolución hasta que la medida quedó ejecutada. Pero lo que marca el inicio del cómputo del plazo de estos 15 días es la ejecución de la medida, hasta que hay una operación registral, en el caso del ejemplo, en donde dice: por orden del juez tal, se anota de embargo esta finca. Entonces ahí empiezan a contar los 15 días. Sí, solo que su pregunta me lleva a otro tema importante. Varios de ustedes en sus escritos han mencionado eso de la vía de los incidentes. La vía de los incidentes no existe. Por vía procesal entendemos un trámite completo por el que se lleva una clase de proceso. Entonces es correcto, por ejemplo, decir la vía del juicio ordinario, la vía del juicio sumario, la vía del juicio oral, pero los incidentes son un trámite o un procedimiento. Usted puede decir por el trámite de los incidentes o por el procedimiento de los incidentes, el que hubiera sido demandado, porque el hecho es que se supone que la demanda nunca se presentó, el afectado por la medida precautoria presenta una solicitud diciéndole al juez: señor juez, usted decretó esta medida, pero nunca presentaron la demanda en mi contra, ya transcurrieron los 15 días y no se presentó la demanda, entonces le pido a usted que levante la medida. Me dan mi audiencia a mí por 2 días, luego un periodo de prueba por 8 días si hubiera necesidad, y en los 3 días siguientes el juez dictó un auto levantando la medida o manteniéndola según lo que resulte del incidente.
Ajá. En esas 2 semanas, igual el demandado no puede pedir que se vaya a pedir, porque cumple con el requisito de ley. Exacto. Sí, efectivamente, es un buen ejemplo el que plantea su compañera. ¿Qué pasa si yo como solicitante de la medida sí presento la demanda en esos 15 días, pero luego me rechazan esa demanda? Si a mí me rechazan la demanda es como para todos los efectos, para esto, para la caducidad y para cualquier otra cuestión que a ustedes les interese en el proceso, es como que si nunca la hubiera presentado. Entonces igual aquí pasará lo mismo, esa medida hay que levantarla. Pero mientras se define el tema de que si la demanda va a ser o no admitida para su trámite, pues obviamente no tendría sentido que el demandado o el que hubiera sido demandado presente esta solicitud de levantamiento de la medida, porque si es en ese momento, yo lo que voy a hacer es presentarle al juez mi copia sellada de recibido de la demanda donde le acredito que sí la presenté. Todavía no sabemos que la van a rechazar, pero en ese momento está presentada y por lo tanto esto no se podría pedir. Entonces habría que esperar que el juez decida si le da trámite o no a esa demanda, y si no le da trámite, entonces esta persona está en condiciones de pedir el levantamiento de esa medida. No, no. Y luego del lado derecho dice, el actor no presta garantía a solicitud del demandado. Que esto va por el lado de lo que teníamos en la presentación anterior, los 2 últimos párrafos del artículo 532. Yo la medida no la pedí antes de la demanda, la pedí en la demanda. O sea, esta columna de la derecha es un supuesto totalmente distinto. Yo la medida la pedí en la demanda. Como la pedí en la demanda, no me pidieron que constituyera garantía. Entonces, de una vez pedí el embargo y el juez automáticamente me entregó mi despacho para el registro de la propiedad. La medida se ejecutó y después el demandado le presenta una solicitud al juez y le dice, señor juez, como este artículo 532 me lo permite, le pido a usted que le fije una garantía a este demandante para que se mantenga vigente la medida precautoria. El juez dice, está bien, fijo la garantía por 100,000 quetzales para mantener vigente la medida y le fijo 5 días a este señor para acreditar que ya constituyó la garantía. Si yo dejo pasar esos 5 días sin haberle acreditado al juez que constituí la garantía, se va a levantar la medida precautoria. ¿Quieres saberlo? No. Otras posibilidades. Dice aquí contragarantía. Si ya parecía que teníamos un juego de palabras cuando decíamos que teníamos que constituir una garantía para que se ejecutaran las medidas de garantía, esto nos lleva a un juego de palabras más complicado todavía. Porque estando ya ejecutada la medida de garantía, el demandado puede pedir la constitución de una contragarantía. La contragarantía en lo que consiste es en que el afectado por la medida precautoria, el demandado, no quiere que se mantenga vigente esa medida. Y entonces le dice al juez, señor juez, ese embargo que usted decretó en mi contra me perjudica. Entonces, yo lo que quiero es constituir una garantía diferente. Y le pido al juez, le pido a usted como juez que me diga por qué monto debo constituir la garantía y esta va a sustituir a ese embargo que usted decretó. Entonces esto lo encontramos en el artículo 531 del Código. No, perdón, en el 533, que dice, en cualquier caso en que proceda una medida cautelar, salvo lo dispuesto en el artículo 524 para la REI, es decir, nos funciona en las otras 5, no nos funciona para la REI. El demandado tiene derecho a constituir garantía suficiente a juicio del juez que cubra la demanda, intereses y costas para evitar la medida precautoria o para obtener su inmediato levantamiento. La petición se tramitará en forma de incidente. La garantía podrá consistir en hipoteca, prenda o fianza y una vez formalizada la garantía,
la medida precautoria dictada se levantará. El último párrafo ya no es parte de la contragarantía, es otra opción distinta. Entonces, como les digo, ya el juez decretó en mi contra cualquiera de estas 5 medidas, cualquiera de estas menos el arraigo. Según el caso, puede ser que el solicitante de la medida haya tenido que constituir garantía o no. Si fue una providencia de urgencia, ya dijimos, siempre, no importa si se pide antes de la demanda o se pide con la demanda, hay que constituir una garantía. En los otros casos, pues no habrá constituido garantía si la pidió en la demanda. El hecho es que el juez ya decretó esa medida de garantía, la medida de garantía se hizo efectiva, pero a mí me afecta la medida de garantía. Yo no quiero que se mantenga vigente esa medida de garantía. Y como en realidad el espíritu de la existencia de estas medidas de garantía no es afectar al demandado y forzarlo con eso a pagar o forzarlo con eso a llegar a algún arreglo, es garantizar el supuesto derecho del actor. Entonces, si ese supuesto derecho se puede garantizar de otra forma, pues perfectamente se puede llevar a cabo este trámite para esos efectos. Entonces, ahí el caso es que yo como demandado le digo al juez, señor juez, esa medida que usted decretó en mi contra me perjudica. Yo quiero garantizar de otra forma las resultas de este proceso. Se tramita un incidente y como resultado del incidente el juez dirá, pues, si usted quiere garantizar esto de otra forma, constituye una garantía por 1.000.000 de quetzales, por ejemplo. Entonces ahí, en este caso ya no funciona aquello del 10 y el 20%, porque ya lo que yo estoy garantizando no son daños y perjuicios por la solicitud de una medida precautoria como era todo lo anterior, sino lo que yo estoy garantizando es la totalidad del monto del asunto. Es decir, si me están reclamando 1.000.000 de quetzales, tengo que constituir una garantía que cubra ese 1.000.000 de quetzales, que cubra los intereses, que cubra las costas y que cubra todo. Entonces, para eso se tramita el incidente, el juez me dice, pues constituye una garantía por 1.300.000 quetzales, por ejemplo. Entonces yo constituyo la garantía y, habiendo constituido esta garantía, se levanta la medida precautoria. ¿Estamos ahí? Como esto se tramita por el procedimiento de los incidentes, entonces, al evacuar su audiencia podrá exponer los argumentos que estime pertinentes, pero sería muy poco probable que hubiera un caso en el que esos argumentos condujeran al juez a denegar la solicitud. Porque incluso aunque fuera un tema de valor indeterminado, si fuera una anotación de demanda, por ejemplo, porque lo que se va a discutir es la nulidad de un negocio jurídico, usted como demandante lo que sí debería hacer es decirle al juez, señor juez, pues aunque el asunto como tal es de valor indeterminado, porque lo que estamos discutiendo es una nulidad, en el fondo, para mí esto tiene el valor económico de la casa, y la casa aquí le acredito con este avalúo que vale 5.000.000 de quetzales. Entonces, como mínimo, la garantía que usted debería fijar debería ser por ese monto. Si el juez le ordena al demandante que constituya esa garantía por 5.000.000 de quetzales, perdón, al demandado que constituya esa garantía por 5.000.000 de quetzales, usted de todos modos tiene garantizado su derecho. Entonces, tal vez en algún caso en el que la importancia no fuera solo de carácter patrimonial, sino tal vez hubiera algún tema sentimental ahí involucrado, podría lograr usted convencer al juez de que no acceda a la contragarantía, pero es muy poco probable. Lo que hacia donde usted debería orientar sus esfuerzos es hacia lograr que esa garantía que se va a constituir de todos modos siga cubriendo el equivalente a lo que usted está esperando como resultado de este proceso. Luego tenemos en la columna de la derecha solicitud al registro de la propiedad. Esta es más o menos sencilla porque hemos platicado en varias oportunidades. Si es un embargo o una anotación de demanda sobre algún bien que esté inscrito en el registro de la propiedad, vimos que la norma en el Código Civil establece que transcurridos 5 años desde la fecha de la anotación, cualquier interesado le puede, por una solicitud escrita, pedir al registrador de la propiedad que cancele la anotación.
y sin participación del juez se cancela la anotación. Obviamente, para evitar eso, si yo soy el solicitante de la medida, le tengo que pedir al juez, antes de que transcurran los 5 años, que reitere la medida. Luego, algunas opciones más por aquí. Todas se refieren al embargo. Primero, dice reducción del embargo, que esta nos aplica solo para el embargo, es una reducción del embargo, y para la intervención, porque ya dijimos que la intervención al final de cuentas es un embargo con algunas características especiales, que básicamente consisten en que el bien sobre el que pesa es una empresa mercantil, pero es un embargo. Entonces, el código establece en su artículo 310, a instancia del deudor o aún de oficio, cuando el valor de los bienes embargados fuera superior al importe de los créditos y de las costas, el juez, oyendo por 2 días a las partes, podrá disponer la reducción del embargo sin que esto obstaculice el curso de la ejecución. Lo del curso de la ejecución no nos interesa porque no necesariamente estaremos en presencia de un proceso de ejecución, pero recordarán ustedes que el artículo 527 del código dispone que para el embargo precautorio son aplicables las normas que para el embargo están establecidas dentro del trámite de la ejecución. Entonces aquí básicamente el supuesto sería: yo soy demandado, soy dueño de 3 bienes inmuebles y el demandante solicitó el embargo de esos 3 bienes inmuebles y el juez decretó el embargo de los 3. Pero a lo mejor la obligación quedaría suficientemente garantizada con el embargo de uno solo de esos bienes. Entonces yo le puedo pedir al juez que reduzca el embargo, que desembargue parte de lo que está embargado. Otro ejemplo es si yo debo, por ejemplo, 100,000 quetzales y resulta que lo que pidió el demandado es el demandante es el embargo de mis cuentas bancarias, y yo en 5 bancos distintos tenía cuentas bancarias por 100,000 quetzales o más, y entonces tengo 500,000 quetzales embargados porque me embargaron 5 cuentas. Entonces, lo que garantizaría el monto de la obligación es el embargo de una de esas nada más. Entonces, mediante este trámite yo podría obtener el levantamiento de las restantes. Obviamente es una reducción del embargo, no es un levantamiento total del embargo. Entonces yo lo que voy a obtener como producto de esto es el levantamiento de parte del embargo, el levantamiento del embargo de algunos bienes, de algunas cuentas, como era el segundo ejemplo, pero lo restante quedará embargado y será lo que garantizará el cumplimiento de la obligación. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? La siguiente es más o menos parecida: sustitución de bienes embargados. Cuando el embargo resultare gravoso para el ejecutado, 311 del código, perdón, cuando el embargo resultare gravoso para el ejecutado, podrá antes de que se ordene la venta en pública subasta, pedir la sustitución del embargo en bienes distintos que fueran suficientes para cubrir el monto del capital, intereses y costes. Esta petición se tramitará en forma de incidente y en cuerdas separadas sin que se interrumpa el curso de la ejecución. Entonces supongamos que yo soy dueño de 2 bienes y me embargaron uno de esos 2. Y resulta que casualmente ese lo quería yo vender. Y obviamente nadie me lo va a comprar si está embargado, o si me lo compran me van a pagar un precio mucho menor. Entonces pido la sustitución de los bienes embargados, es decir, que en vez de embargarme este bien, me embarguen el otro. Entonces el juez desembarga este bien y embarga el otro. Obviamente ese otro que queda embargado tendría que ser suficiente para responder de la obligación. Entonces supongamos que el monto de la obligación son 500,000 quetzales y uno de los bienes tiene un valor de 800,000 y el otro de 1,000,000, pues con cualquiera de los dos que estuviera embargado excede el monto de lo que está siendo reclamado. Ahora, si en el mismo caso del ejemplo el monto de la obligación es de 500,000 quetzales y yo le pido al juez que desembargue aquel bien que sí cubre el monto de la obligación y que en sustitución de eso me embargue otro que cuesta 100,000, pues obviamente en ese caso no procede la petición porque la obligación no queda cubierta. Entonces la idea es que
ofrezca yo para que me embarguen otro bien que igual cubra el monto de la obligación. Ajá. Sí, totalmente. Mientras esté garantizado el monto de la obligación, eso es lo que al final de cuentas interesa. ¿Qué manda? Así es. ¿Sí? Común no, porque en realidad a usted normalmente lo que le va a interesar es el levantamiento del embargo. Aquí lo que ocurre es, le levantan el embargo de este bien, pero ahora recae sobre este otro bien. Entonces tendría que ser una situación más o menos especial como esto que le digo. Usted, por ejemplo, es dueña de su casa de habitación, de la cual no piensa disponer en este momento, y además tenía una casa de playa y esa la quiere vender. Entonces le habían embargado la casa de playa. Entonces usted puede decir, pues necesito liberar esta para poderla vender y a lo mejor con ese mismo producto de la venta voy a pagar esta obligación, pero necesito liberarlo. Entonces que me embarguen este otro bien que en este momento no me perjudica y entonces el embargo ya no me va a molestar. O a la inversa, a lo mejor usted ve el riesgo de que usted no va a poder cumplir con esa obligación, que eventualmente su bien se lo van a rematar. Entonces usted dice, pues lo que está embargado en este momento es mi casa de habitación, y si me la rematan me voy a quedar en la calle. Entonces mejor que embarguen la casa de playa, porque al final de cuentas si pierdo esa no es tanto el problema, y entonces pide la sustitución del bien embargado. Pero no es tan común, porque existen algunos otros mecanismos que le permitirían a usted que no tuviera embargada ninguna de las dos, que ya vamos a platicar. El siguiente precisamente es el depósito del capital más un 10%. El artículo 300 del Código establece, primer párrafo, si el demandado pagare la suma reclamada y las costas causadas, se hará constar en los autos, se entregará al ejecutante la suma satisfecha y se dará por terminado el procedimiento. Eso no es de lo que estamos hablando aquí. Aquí de lo que habla el primer párrafo es, a mí me demandaron y me estaban reclamando 1,000,000 de quetzales. Y yo me presento ante el juez y le digo, señor juez, este señor tiene razón, yo sí le debo el 1,000,000 de quetzales, y además de costas son otros 100,000 quetzales, aquí está el dinero, entonces por favor entrégueselo y nos olvidamos del problema. Normalmente eso no pasa en el proceso, pero es a la posibilidad que se refiere ese primer párrafo. Cuando yo entrego el dinero con la expresa intención de pagar la obligación. El segundo párrafo contempla un supuesto distinto. Dice, asimismo puede el deudor hacer levantar el embargo, consignando dentro del mismo proceso la cantidad reclamada, más un 10% para liquidación de costas, reservándose el derecho de oponerse a la ejecución. Entonces la diferencia sustancial entre el primer párrafo y el segundo es que en el primer párrafo yo tengo la intención de pagar. En el segundo párrafo yo le digo al juez, señor juez, aquí está el dinero, 1,000,000 de quetzales que me están reclamando, más un 10% de liquidación de costas, aquí hay 1,100,000 quetzales, los deposito en la tesorería del organismo judicial, pero por favor no se los va a entregar a este señor, porque yo no estoy pretendiendo pagar, yo voy a discutir el tema, pero mientras lo discutimos, ese dinero va a estar ahí depositado en la tesorería, y entonces ya no hay necesidad de un embargo, porque ya la obligación está suficientemente garantizada. Y entonces dice, lo anterior se entiende sin perjuicio de que si la cantidad consignada no fuera suficiente para cubrir la deuda principal, intereses y costas según liquidación, se practicará embargo por la que falte. El artículo 533, cuando trata de la contragarantía, en el primer párrafo regula la contragarantía. Y entonces dice, en cualquier caso en que proceda una medida cautelar, salvo lo dispuesto para el arraigo. Luego está la regulación de la contragarantía, que no nos interesa en este momento, pero el segundo párrafo dice, puede también el demandado proceder conforme a lo preceptado en el segundo párrafo del artículo 300.
Entonces, eso es para cualquier caso en que proceda una medida cautelar, menos para el arraigo. Por eso es que aquí tenemos marcado en la columna de la derecha, dice, si es anotación de demanda, lo puedo pedir por el segundo párrafo del artículo 533, lo mismo que si es un secuestro, lo mismo que si es una providencia de urgencia. Y para el embargo y la intervención es directamente por aplicación de ese segundo párrafo del artículo 300. Lo que ocurre es que cuando se trata sobre todo de una anotación de demanda o de una providencia de urgencia, muy probablemente lo que está en discusión no es un asunto de valor determinado, y por lo tanto en los asuntos que no son de valor determinado no es posible hacer esto de depositar el capital reclamado más un 10%, porque no hay un capital reclamado propiamente dicho. Pero en la medida que eso fuera posible, yo puedo obtener el levantamiento de cualquiera de todas las medidas precautorias menos del arraigo, depositando el capital reclamado más un 10% que manda. No. Esa sería, vamos a ver, si el asunto es de valor indeterminado, usted no va a poder depositar el capital reclamado más un 10% porque no hay un capital reclamado. Entonces, en ese caso, tendrá que acudir a una contragarantía. ¿Sí? Ahora, supongamos que el asunto sí es de valor determinado. En ese caso, usted tiene la posibilidad de decir, me están reclamando 1.000.000 de quetzales. Yo deposito 1.000.000 de quetzales más un 10%, deposito 1.100.000 quetzales en la tesorería del organismo judicial y con eso obtengo el levantamiento de la medida. Es algo muy rápido. Prácticamente en una semana, digamos que usted tendría solucionado su problema. Usted presenta un memorial al juez, le dice, señor juez, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 300, yo quiero depositar el capital reclamado más el 10%, por lo que le pido que me extienda la orden para ir a depositar este dinero a la tesorería. Le dan su orden, va, deposita en la tesorería, regresa, le acredita al juez con el recibo ya operado que ya pagó y se acabó el problema. Se tiene que llevar por incidente. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Usted tuvo que desembolsar 1.100.000 quetzales. Ahora, en el caso de la contragarantía, lo que hace el juez es decirle, usted constituye una garantía por 1.100.000 quetzales, digamos que le pone el mismo monto. Usted constituye una garantía por 1.100.000 quetzales y yo le levanto la medida. Pero la constitución de la contragarantía no es mediante un depósito. La norma dice puede ser hipoteca, prenda o fianza. Entonces usted puede ir con una entidad aseguradora y compra un seguro de caución. Y digamos que la póliza del seguro de caución le cuesta 50.000 quetzales. Entonces usted simplemente desembolsó 50.000 quetzales y se quedó sin la medida precautoria. Obviamente tuvo el trámite más largo porque hubo que tramitar un procedimiento de los incidentes, pero el impacto económico en su bolsa es mucho menor, porque en el otro caso tuvo que depositar la cantidad total. ¿Sí? ¿Estamos bien aquí? ¿No hay más dudas? ¿No? Entonces llegamos a estas dos que solo son aplicables para el arraigo. Cuando ya transcurrió más de un año desde la fecha de la anotación, vimos que en el decreto 15-71 del Congreso establece que supuestamente de oficio tendría que levantarse el arraigo, y aún si no lo hiciera de oficio, pues con una simple petición al juez yo podría obtener el levantamiento de este arraigo una vez que haya transcurrido un año, si el demandante no pidió que se reiterara la medida, que se prorrogara la medida. Y la común y corriente, la forma más común de obtener el levantamiento de un arraigo, que es mediante la constitución de un mandatario. Entonces simplemente yo otorgo un mandato judicial, le doy facultades suficientes a esta persona para la continuación del proceso, este mandatario se apersona el proceso y con eso se levanta el arraigo, salvo aquellos casos en los que vimos que además es necesario pagar los alimentos cuando se trata de alimentos atrasados o garantizar
el cumplimiento de la obligación en algunos otros casos. ¿Dudas con los mecanismos para levantar medidas precautorias?